El nombre de Cleopatra evoca la figura de una reina, pero sobre todo un mito femenino tan inquietante como atractivo. Así ha sido desde que se convirtió en soberana de Egipto, en el año 51 a.C., pero más aún tras su muerte, acaecida en el año 30 a.C. Su biografía nunca ha perdido interés, pero conviene destacar que ha sido construida casi siempre por sus enemigos, sobre todo políticos, como sucedió con su gran rival Augusto. La imagen de una mujer que reta a los hombres de su tiempo, que simboliza el lujo de Oriente y que gobierna un reino preocupó en su época, pero también inquietó a otras sociedades muy posteriores en el tiempo. Aún hoy seguimos identificando a Cleopatra con esa poderosa y exótica mujer egipcia que subyugó a dos líderes romanos, César y Marco Antonio, pero que finalmente fue vencida por Augusto. Su muerte se ha visto como reconfortante, porque su desaparición, trágicamente escenificada, en el fondo representa el triunfo de Occidente sobre Oriente. Como muestra de su influencia en la cultura occidental, merece la pena recordar de qué modo la pintura, la literatura o el cine, incluso la música, han consolidado el mito de Cleopatra, que deforma, magnifica o dramatiza episodios de su vida, de la que se conoce mucho menos de lo que el gran público pudiera pensar. Cleopatra, una reina en la encrucijada. Entre los historiadores de la antigüedad, es bien sabido que Cleopatra pertenece a una dinastía que poco tiene que ver con la herencia faraónica, sino más bien con el círculo macedonio de Alejandro Magno. En efecto, Ptolomeo Lagos se apropió del país del Nilo, cuando se produjo el reparto del imperio que había ayudado a conquistar como general de Alejandro. La capital del nuevo estado la fijó en el delta del Nilo, y la llamó Alejandría en homenaje al genial macedonio. Sin duda, por las descripciones de la época, se trataba de una ciudad dotada con hermosa arquitectura, con una magnífica biblioteca o el emblemático faro. Se dice que el mármol cubría la mayor parte de los edificios que bordeaban las grandes avenidas, y fue una de las ciudades más bellas y cosmopolitas del Mediterráneo durante mucho tiempo. En esta extraordinaria ciudad transcurrió la vida de Cleopatra, donde nació en el año 69 a.C. En su infancia, convivió en el Palacio Regio con sus 5 hermanos, 2 varones, con quienes compartiría el trono de Egipto con los nombres de Ptolomeo XIII y Ptolomeo XVI, y 3 mujeres, que ya habían muerto cuando ella llegó a la edad adulta, conocidas como Cleopatra Cesta, Berenice y Arsinoe. Se ignora quién era su madre, pero sí se conoce bien el nombre de su padre, Ptolomeo XII, apodado Auletes o el flautista, porque le gustaba la música, pero aún más el culto dionisíaco, sobre todo en lo que suponía de atracción por el consumo del vino querido por el dios. Parece que entre todos sus descendientes, el padre siempre prefirió a Cleopatra, entre otras cosas porque sus hijas mayores conspiraron contra él y pretendieron arrebatarle el trono. Bien es cierto que, frente al esplendor y el poder inequívoco de Egipto que exhiben los primeros reyes ptolemaicos, bajo el reinado de Ptolomeo XII, el reino se había convertido en un títere de Roma. Para mantener su independencia, este rey se veía obligado a sobornar a los principales generales romanos, frenando así las ansias de control de este territorio. Ello suponía la imposición de gravosas cargas impositivas al pueblo, lo que seguidamente provocaría descontentos. A pesar de que la dinastía ptolemaica gobernó un país africano orgulloso del legado faraónico, es curioso que ninguno de sus integrantes se molestase en aprender la lengua local. Siguieron aferrados a su origen macedonio y hablaban en griego. Solo de Cleopatra se dice que se dirigía a sus súbditos en egipcio. Como hecho singular, se resalta su facilidad para expresarse en diferentes idiomas, en total 7, ya que le gustaba exhibir tales conocimientos ante las embajadas extranjeras. A pesar de las excelentes relaciones paterno-filiales, las diferencias con la política de Ptolomeo XII se pusieron de manifiesto en cuanto Cleopatra tomó el poder. Según las leyes de Egipto, se vio obligada a reinar con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien pronto surgieron disputas que condujeron a una guerra civil. Es cierto que, por la edad de este personaje, que contaba 10 años cuando accedió al trono, sus decisiones las tomaban sus consejeros, claramente enfrentados a Cleopatra. En el momento de la contienda, César hizo su aparición en Egipto y medió en el conflicto. Claramente, desde el principio tomó partido por Cleopatra.
El general romano había llegado hasta el país de los egipcios persiguiendo a su enemigo Pompeyo, quien fue asesinado en las tierras del Nilo. Finalmente intervino en asuntos internos del reino, conoció sus riquezas y le impresionó su cultura, gracias a la eficaz labor de Cleopatra. No hay duda de la relación amorosa entre ambos, de la que nació el primogénito de la reina, llamado Cesarión. Con esta unión, sin duda, la reina pretendió un acercamiento a Roma y al hombre más poderoso del momento. Igualmente a César, Cleopatra debió de causarle una notable impresión, además de alumbrar un hijo suyo, porque la invitó a visitar Roma, acogiéndola en una de sus casas. Cierto es que también lo hacía con otros reyes o jefes de estado. Se sabe que en el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma, y que estaba en la ciudad cuando asesinaron a César el 15 de marzo del año 44 a.C., un hecho que precipitó su regreso a Egipto. No se sabe si permaneció tanto tiempo en Roma o simplemente había hecho 2 viajes a la capital de Occidente. En cualquier caso, la estrategia política de acercamiento a Roma por parte de la reina egipcia resulta evidente. Desaparecido César, buscó luego la alianza con Marco Antonio, estableciendo una relación que estuvo marcada por las ausencias de Egipto y las humillaciones a la reina. Al margen de estos hechos, finalmente, acabaron sellando una firme alianza de trascendencia política, a pesar del tinte amoroso que habría marcado la unión entre el romano y la egipcia. En realidad, la pasión que supuestamente enloqueció a uno y a otra empieza en el año 41 a.C., cuando la reina se presenta de manera espectacular en un barco, ataviada como Afrodita que va al encuentro de Dioniso, tan del gusto de Marco Antonio, según describe Plutarco en la biografía del político romano. Los hechos sucedían en la ciudad siria de Tarso, en Oriente, desde donde se marcharon a Egipto para dedicarse a una vida frívola, marcada por la búsqueda de los placeres. De este primer encuentro, nacieron los gemelos Cleopatra Selene y Alejandro Helios. Pero esta agradable existencia se interrumpió cuando Marco Antonio regresó a Roma y se vio obligado a casarse con Octavia para reanudar la alianza política con Octavio, antes rival y ahora cuñado. Según testimonios de la época, que se han reproducido hasta la saciedad, Marco Antonio no podía evitar la pasión que le inspiraba Cleopatra. Por ello, promovió un reencuentro que se produjo en los años 37 a 36 a.C. Ciertamente, también precisaba la riqueza y las tropas de Egipto para su proyecto político y militar, que no era otro que disputarle el control de Roma a su pariente Augusto. Tras esta fecha, él ya nunca regresaría con su esposa romana, y acabó casándose con Cleopatra, compartiendo el suicidio en el año 30 a.C.